La primera carta del apóstol Juan. Y el Señor ha sido bueno con nosotros, ha estado con nosotros todas estas predicaciones y hoy gracias a Él llegamos al capítulo 4 de la primera carta de Juan. Con ayuda del Señor estaremos estudiando hoy desde el verso número 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te rogamos que en tu gracia y tu misericordia nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Te rogamos que hables a través de ella a tu pueblo, Señor, para que seamos edificados a través de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a comprender el texto, Señor, que hoy tenemos delante de nosotros, un texto donde nos estarás hablando, Señor, de esos falsos maestros, pero a la vez nos traes ese hermoso texto que nos dice que nosotros somos tuyos, Señor. Y esa noticia es gloriosa, poder reconocer que te pertenecemos a ti, Señor, que tú nos has comprado, que nos has hecho parte de tu familia, Señor. Gracias te damos de antemano por esto, Señor. Pongo en tus manos este estudio de esta noche y te ruego para que mis hermanos sean edificados a través de tu palabra, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quería empezar este estudio haciendo algunas preguntas. ¿Cómo llegaste a esta iglesia? ¿Cómo llegaste a esta iglesia? ¿Alguien te recomendó este lugar? Quizás vienes de la que era anteriormente esta iglesia. Simplemente ibas pasando por el lugar y entraste, te lo encontraste. Quizás te tomaste el tiempo de buscar entre las iglesias de la zona cuál era un lugar sano donde congregar y hallaste este lugar. ¿Cómo seleccionar una iglesia en la cual congregarme? ¿Cómo seleccionamos una iglesia? Sobre todo acá en los Estados Unidos, donde hay una iglesia casi que en cada barrio, casi que en cada esquina. Hay unas zonas donde hay muchísimas iglesias cerca. ¿Sabes algo, hermano, hermana? Alguien alguna vez dijo que en la vida del creyente hay dos grandes decisiones que deberemos tomar. La primera es con quién nos vamos a casar y la segunda, en qué iglesia me voy a congregar. Esas son dos grandes preguntas que nosotros como creyentes tenemos que llegar a contestar. Tomar a la ligera cualquiera de estas preguntas seguramente traerá problemas serios a tu vida, muchos de ellos quizás incorregibles. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor no solo nos ha dotado de gracia, de dones, de grandes bendiciones, sino que también puso en nosotros la mente de Cristo. Una mente capaz de pensar, de meditar y de tomar decisiones acorde a su palabra. Y hermanos, es en esa palabra el lugar en el cual podemos adquirir sabiduría, pero no solo para tomar estas dos decisiones que mencioné, sino todas las decisiones de nuestra vida.
Algunas serán muy evidentes en la palabra. Hay algunas ocasiones en las que vamos a la palabra con alguna duda y la palabra es clara en señalar lo que tenemos que hacer. En otras ocasiones quizás no hallaremos con mucha claridad la voluntad de Dios en respecto a X o Y situación. Y en algunas otras ni siquiera la Biblia toca al respecto, pero tenemos la confianza en Cristo de que Él nos guiará en obediencia. Ahora, no olvidemos el tema de Primera de Juan, traigamos a mente Primera de Juan. Él no solo se ha esmerado por mostrarnos características de un verdadero creyente, sino que también nos muestra características de falsos creyentes. De eso se ha tratado, eso es lo que hemos estado haciendo todas estas predicaciones del libro de Juan. Un comparativo, este es creyente, este no es creyente, este es de Dios, este es anticristo, y todo este tiempo nos la hemos pasado entendiendo estas verdades que Juan nos ha querido enseñar, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Juan nos va a señalar en el texto de hoy algunos aspectos que nos muestran qué personas pertenecen a Dios y cuáles no vienen de parte de Dios. Porque hermanos, no es fácil a veces identificar a los falsos maestros, a los anticristos. Hay veces no es una tarea tan sencilla. Es lamentable que como creyentes, y de eso hablamos un poquito el domingo, a veces ni siquiera verificamos qué se enseña en X o Y iglesia y vamos y nos congregamos allí. Muchas personas llegan a ese punto en que no tienen una iglesia donde congregar y entran al primer lugar sin preguntarse a qué es este lugar donde yo estoy asistiendo, donde voy a llevar a mi familia. Esto pese a que Dios nos ha dotado de todas las herramientas, hermanos, para poder identificar a un falso maestro, a un falso ministerio. A veces nuestros estándares para escoger una iglesia donde congregar se basan más en donde me quede cerca, en donde yo vivo, que me quede cerquita de mi casa, de mi trabajo, o quizás donde estén mis amigos, o quizás alguien que me aconsejó, pero nunca me tomó el trabajo de verificar qué persona es la que lidera ese ministerio, qué es lo que allí se enseña. Muy pocas personas hacen ese cotejo bíblico de la enseñanza para corroborar que allí se predica la verdadera palabra de Dios y aparte de eso que se obedece al Señor en ese lugar. Hermanos, yo trabajé, ya lo he mencionado quizás en alguna ocasión, 9 años de mi vida como policía en mi país. 9 años pasé allí, de los cuales de ellos 6 años mi trabajo era ser un investigador criminal, ese era mi trabajo en mi país. Y algo que nos enseñaban en la escuela de investigaciones era nunca perfilar o nunca definir a un delincuente por su aspecto físico. Es decir, en más del 90% de los casos o crímenes sin establecer, el agresor termina siendo una persona totalmente diferente a la que se esperaba que fuera. Así que para poder identificar a un criminal, debías poner tu mente en blanco, dudar de todos, pero a la vez de ninguno. Sin embargo, investigar cada detalle, cada indicio, cada prueba para poder dar con el paradero del delincuente. Ese era mi trabajo unos años atrás. Pero hermanos, de alguna forma, ese es el trabajo de cada cristiano. De cada cristiano. No es si quiere, no es si le queda tiempo, no es si es un pastor o es un ojiero o es un músico o viene solo y se sienta. Cada creyente, hermano, sobre la faz de la tierra tiene el trabajo de identificar a los anticristos, a los enemigos del evangelio. Es una misión que Dios nos ha dado. Y para hacerlo, el cristiano deberá investigar, deberá observar, comparar. Y Juan nos va a dar, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, las herramientas para poder identificar a estos
mentirosos, porque Dios no solo dijo vayan e identifiquen a los anticristos, sino que Él nos va a dar ciertos principios para poderlos identificar. Y te repito, no es si queremos hacerlo, no es si nos queda tiempo, esto es un mandamiento para todo creyente. Notemos cómo empieza el verso 1 de nuestro texto de hoy. Amados, a esos es a los que les está hablando. ¿Habemos amados en esta noche? Amén, ¿verdad? Eso quiere decir que Juan también le está hablando a usted, porque el texto es para los amados y nosotros somos amados. Todo creyente tiene que ver con este texto. Y él dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es un imperativo, esto es una orden, es un mandamiento. Bueno, de hecho son dos mandamientos que nos está dando Juan acá en este primer versículo. El primero es que no creáis a todo espíritu. No le crean a todo el mundo. No le crean al primero que llegue diciéndole, venga hermano, le comparto de esto, venga, le comparto de lo otro. Últimamente yo tuve esa experiencia de llegar a algún lugar y que una persona se acercara queriéndome hablar de Dios. Le permití que me hablara, que me contara lo que me tenía por decir y empezó a decirme un montón de aberraciones, hermano. Eso está pasando todos los días y muchas personas son tan crédulas que creen a la primera persona que les habla, pero Juan está diciendo, no creáis a todo espíritu. Y segundo mandamiento, probad a los espíritus. Repito, esto es un mandamiento, probad a los espíritus. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, muchos. Esto es importante porque es que no es 1 o 2 o 10 o 1000, es que son muchos falsos maestros los que han salido por el mundo a engañar, a enseñar mentiras. El segundo, que es un mandamiento y es en el cual se va a sustentar la enseñanza de esta noche y sobre el cual Juan profundizará en los versos siguientes, que es probar a los espíritus si son de Dios, es sobre lo que nos vamos a estar enfocando. Probad a los espíritus si son de Dios. Y esta palabra probar viene del griego dokimazo, que es la palabra que se usaba para probar si el metal realmente era cierto metal o no lo es. Por ejemplo, si tenía una piedrita de oro, ¿cómo yo sé que esa piedra es oro o no? Bueno, tengo que probarla, ¿verdad? Tengo que aplicarle algún tipo de mecanismo para poder establecer si eso es oro o no lo es. Esa palabra indica eso, probar. La misma palabra que se usa en Primera de Tesalonicenses 5:21 cuando dice Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinar minuciosamente, buscar. Tengamos presente, hermanos, que en el texto la palabra usada para espíritus, porque notamos que esa palabra se repite mucho, es el griego neuma. Y esa palabra neuma se usa en diferentes contextos, pero en todos ellos se habla de algo intangible, invisible, y se usa para hablar, por ejemplo, de espíritus diabólicos. Se usa también para referirse al Espíritu Santo, ¿verdad? Con E mayúscula. Pero también se usa, como en el texto de hoy, para referirse a personas. Cuando Juan está hablando de espíritus, se está refiriendo a personas. Probad a las personas si son de Dios o no lo son. Y hermanos, es imperativo que comprendamos que al ser humano solo hay dos tipos de espíritus que le influencian. Si es un incrédulo, es usado, manipulado, guiado por espíritus inmundos. Pero si es un creyente, en él mora ¿quién? El Espíritu Santo. No hay más de ahí. Si hay una persona incrédula que no ha nacido de nuevo, esa persona está vulnerable a ser manipulado, influenciado por espíritus inmundos, por demonios. Pero toda persona que ha nacido de nuevo, ahora en él hay morada, pero del Espíritu Santo. Si hay morada en esa persona del Espíritu Santo, es imposible que ahora en esa persona entre un espíritu inmundo. No es posible, no es posible. Cuidado con esas congregaciones donde los creyentes cada viernes, cada domingo están vomitando allá los espíritus.
Y cada domingo vienen y más, pero ¿cómo así esa persona no es salva? ¿No se supone que son cristianos? Es imposible, hermanos, que si una persona ha nacido de nuevo, esa persona sea poseída por demonios, porque en él mora el Espíritu Santo. Dios mismo es morada en esa persona. Amén. Sea cual sea el caso, toda persona está influenciada por alguno de ellos. Y es al respecto de estas personas que nos habla Juan. Ahora, si como creyentes pudiéramos tener la capacidad de ver dentro de las demás personas para saber quién tiene cada espíritu, bueno, las cosas serían muy fáciles de identificar. Pero como no podemos, Juan nos va a ayudar un poquito. Así que con ayuda de este texto vamos a estudiar cuatro principios para identificar a un espíritu, si es de parte de Dios o si es un espíritu del anticristo. Obviamente estamos hablando de personas, ¿no? Este texto nos va a mostrar cuatro principios para poder identificar si una persona habla de parte de Dios o está hablando como habla un anticristo, en contra de Dios. Vamos al primer principio, y es una correcta cristología. Una correcta cristología, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan es muy claro aquí. Si tú quieres saber si ese pastor, si ese maestro, si ese amigo habla palabra de Dios, es un creyente verdadero, mira su cristología. ¿Qué predica acerca de Jesucristo? ¿Quién es el Cristo que esa persona está predicando? ¿Es acaso el Cristo de la Biblia? ¿O quizás es un Cristo inventado que para nada es el Cristo de las Escrituras? Ese es el primer indicativo, es el primer principio que nos da Juan para poder identificar a las personas, su cristología. Recordemos, hermanos, el problema tan severo que había en tiempos de Juan cuando él escribe esta carta, porque había un grupo de falsos maestros, ya lo hemos mencionado, que consideraban que todo lo que estaba hecho de materia era malo en sí mismo, pero que todo lo espiritual era bueno. Así que ellos en consecuencia afirmaban que Jesús no podía haberse manifestado en carne porque la materia es mala y Cristo no es malo. Así que ellos negaban que Cristo se había manifestado en carne. Ellos no creían que Jesús era el Dios hecho carne, 100% hombre, 100% Dios. Es decir, su cristología era incorrecta. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios delante de nosotros que nos muestra quién es Jesucristo, que Jesucristo es 100% hombre como tú o como yo, pero Cristo es 100% Dios. Y textos que nos afirman esto son Filipenses capítulo 2, por ejemplo, versos 5 al 7. Nuestro hermano Sean lo leyó al principio del servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo es hombre, pero Jesucristo es Dios. Esa es la base de la cristología. No solo Pablo nos habló de esto, también el mismo Juan en su evangelio inicia su evangelio hablando de esta verdad. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios. Jesucristo es Dios. Esa es la base de la cristología, reconocer que Jesucristo es hombre, pero a la vez Jesucristo es Dios. El primer principio que nos pone de presente Juan es que un falso maestro, un espíritu diabólico, nunca predicará completamente las verdades acerca de Jesucristo. Pueden mencionar alguna que otra verdad, pero si fallan en una cosa,
toda su cristología falla. Toda su cristología falla. Algunos quizás se acercan un poco, como por ejemplo, hay algunos que dicen, no, es que Jesús fue un profeta, pero no el Mesías, no el Cristo, como por ejemplo los musulmanes. Esa cristología es incorrecta. Otros dirán que es Dios, pero solo uno de tantos dioses, como es el caso de los testigos de Jehová, que cambiaron ese verso que acabamos de leer de Juan 1:1 y ya no dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, sino que para ellos en su versión Nuevo Mundo dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ellos están afirmando que Jesús es Dios, pero uno de tantos. Esa cristología es incorrecta. Ellos son anticristos. Otros dirán que Jesús sí existió, por supuesto. Jesús vino y hizo grandes milagros, pero que Jesús es el hermano de Lucifer, que Jesucristo fue creado. ¿Usted se imagina esta blasfemia? Bueno, eso es lo que enseñan los mormones. ¿Qué son los mormones? Anticristos. Están predicando un mensaje completamente diferente al de la palabra de Dios. Otros se acercan un poco más y dirán, Jesús es Dios. Muy bien. Jesús es hombre. Muy bien. Murió por nuestros pecados. Muy bien. Resucitó de los muertos. Muy bien. Está sentado a la diestra del Padre. Excelente. Va a regresar por su iglesia. Por supuesto. Pero su obra no fue suficiente. Entonces ahora para salvarme yo tengo que bautizarme, tengo que hacer primera comunión, tengo que hacer confirmación, tengo que hacer matrimonio, tengo que ir a ungir a los enfermos. Y eso es lo que enseña el catolicismo, que la obra de Cristo no fue suficiente y ahora yo tengo que hacer algo para sumarle a la obra de Cristo para yo poder ser salvo. Esa cristología, aunque se acerca, no es correcta. Hermanos, si alguien o algún grupo religioso no tiene una cristología correcta, bíblica, acertada, armonizada con las Escrituras, Juan dice, no lo digo yo, Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no es de Dios. No es de Dios. Lo dice el verso 3. No es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque allá afuera hay muchas personas que hablan muy bien, que caen bien, que son muy carismáticas, muy convincentes, pero que no son de Dios, no hablan de parte de Dios. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 2, verso 14. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, dice el apóstol Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí Pablo está poniendo las mismas dos caras de la moneda que está poniendo Juan. Hay unos que medran, falsifican la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que no dice. Pero el Espíritu que habla de parte de Dios reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Y es ese conocimiento correcto el que cuando se predica con fidelidad trae salvación en el poder del Espíritu Santo. Y es a su vez por esa salvación que el creyente ha vencido el pecado. Hemos vencido el pecado a través de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo principio para identificar quiénes son de Dios y quiénes no. Los verdaderos creyentes han vencido. Ese es nuestro segundo principio. Los verdaderos creyentes han vencido. Verso 4.
hijitos, vosotros, ¿qué dice? Sois de Dios, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, de hablar de un principio quizás un poco más teórico como el de la cristología, Juan pasa a una manera más práctica de identificar a un falso maestro y es su conducta. ¿Cómo se comporta ese falso maestro? ¿Cómo vive? Porque se puede, y yo quiero que me presten atención a esto, mis hermanos, se puede tener una teología correcta, se puede tener un entendimiento correcto, cristocéntrico, bien fundamentado, pero eso solo puede ser conocimiento y no práctica. Y hace poco creo que en el mundo cristiano vivimos algo que nos muestra esto. Y me temo, hermanos, que lamentablemente esto sucede mucho en las iglesias de hoy, donde tenemos a personas que teóricamente conocen las verdades del evangelio, conocen las verdades, te hablan la verdad, conocen de la palabra de Dios. Es más, teólogos con años de experiencia, pero muchas veces eso no pasa de ser un mero conocimiento sin nada de vida práctica. Dios no quiere que solamente conozcamos de teología y que nos inundemos de conocimiento. El cristianismo se vive de forma práctica, práctica. Lo que le quiero decir es que podrán haber teólogos con décadas de conocimiento que lamentablemente van a estar en el infierno, pero que van a haber personas que ni siquiera saben leer, que no saben sumar ni multiplicar, pero que viven una vida piadosa que refleja a Cristo y estarán con el Señor en el cielo por la eternidad. La vida práctica es la que nos va a mostrar quién es del Señor y quién no. Este es ese segundo principio. Alguien dijo una frase donde decía que me temo que para muchos hoy en día Jesús es alguien muy interesante de quien estudiar, pero no una maravillosa persona que conocer. La gente quiere estudiar de Cristo. Basta que usted se meta allí en internet a canales cristianos y se la pasa usted todo el día escuchando debates, argumentos, posiciones teológicas, lo que decían los puritanos, lo que decía el otro, las nuevas posiciones. ¿Y la práctica? ¿Y la vida práctica, que es la que le interesa al Señor? Una característica de un falso maestro es que no vive una vida que evidencia que Cristo le ha dado la victoria sobre el pecado. No puedes creer que una persona viene de parte de Dios si al observar su vida se evidencia una sumisión, una entrega al pecado. De nada sirve su teología, de nada sirve su conocimiento si esa persona observamos que no vive una vida piadosa, una vida en obediencia a la palabra de Dios. Dijo el pastor y teólogo John Piper, un cristiano no es la persona que cree las verdades de la Biblia. Satanás también las cree. Un cristiano es la persona que ha muerto con Cristo, que su cuello altivo ha sido doblado, que su cabeza en alto ha sido abatida, que su corazón de piedra ha sido despedazado, que su orgullo ha sido asesinado y que su vida es ahora señoreada por Cristo. Así se ve la vida de un cristiano. Y miren cómo dice Juan, vosotros sois de Dios, vosotros sois de Dios, le pertenecemos, somos suyos y al ser de Él hemos vencido en Cristo el pecado. Ya no andamos como el mundo anda, ya no hablamos como el mundo habla, ya no practicamos el pecado como lo hemos estado viendo en esta carta, vivimos vidas en santidad. Así que este es el segundo principio que nos permite ver o identificar a un verdadero maestro de un falso maestro. Así identificamos a los espíritus. Claro, por su teología, por supuesto, por su doctrina, pero también ¿por qué? Por su vida práctica, por lo que está evidenciando con su comportamiento.
Tercer principio. Estos falsos espíritus, estos espíritus engañadores, son oídos por el mundo. Son oídos por el mundo. Verso 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y esta me encanta, hermanos, a mí. Este principio es el que más me gusta. Porque este principio sí que es evidente en nuestros tiempos más que nunca. Juan dice que estos anticristos, falsos maestros, espíritus diabólicos, son del mundo. Pero no solo eso, ellos hablan del mundo. Obvio, no tienen al Espíritu Santo que les ilumine la palabra de Dios, así que hablan de lo que conocen. ¿Y qué es lo que conocen? El mundo. Un falso maestro habla de cosas del mundo. Entonces usted los ve predicando de casas, de carros, de propiedades, de viajes, de dinero, de siembras, de pactos, de primicias, de un montón de cosas de este mundo, menos del reino de los cielos. En este tercer principio, Juan nos está mostrando que un falso maestro no puede hablar cosas espirituales porque para él las cosas espirituales al fin le son una locura. Así que ¿qué habla? Lo que él entiende. ¿Y qué es lo que él entiende? Las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es un mundano. Ellos no pueden hablar de otra cosa más de lo que este mundo ofrece. No pueden hacerlo. Entonces los escucha reclamando a Dios porque ¿dónde están sus millones? Dicen unos. Los escuchas hablar de tu mejor vida ahora, porque para ellos no hay algo más allá que lo que este mundo te dé, porque pertenecen al mundo. Así identificamos a estos engañadores. Y lo curioso es que no son ignorados. Juan dice, el mundo los oye. El mundo los oye. Por supuesto, el mundo oye al mundo. Por eso no debe extrañarnos que las iglesias más grandes del mundo, las más concurridas, no son aquellas donde se predica la verdad, sino por el contrario, aquellas donde se habla del mundo. Porque el mundo llega a escuchar lo que el mundo tiene para decir. Y el mundo va y los oye. Juan 15, verso 18, mira lo que decía Juan en su Evangelio, capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto es una promesa. Jesús está diciendo, ¿qué cree que les espera a ustedes como cristianos? ¿Que les aplaudan? ¿Que los elogien y los levanten? ¿Qué creen que les espera como creyentes? Si a mí, dice el Señor, me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer también. Por eso las iglesias donde se predica la verdad no están repletas de gente, porque la gente no quiere escuchar ese mensaje. Pero la gente corre para llenar las iglesias donde se predica la mentira, donde se predican cosas de este mundo. El mundo quiere oír eso. El mundo se agolpa para escuchar las mentiras que este mundo tiene para ofrecerles. Así que es otra forma de identificar a un falso creyente, a un falso maestro, a un espíritu engañador. Y es que todo el mundo los oye, le caen bien a todos, hablan bonito. Cuarto punto, cuarto principio. El creyente atiende a la verdad. El creyente atiende a la verdad. Y esto es una contraposición, ¿no? Si el mundo escucha al mundo, Juan nos deja claro que el creyente no lo hace.
Por el contrario, el verdadero creyente atiende a la verdad. El verdadero creyente atiende a la verdad. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Así como el falso maestro está rodeado por personas atentas a escucharle hablar de las cosas del mundo, el creyente auténtico es inevitablemente atraído por la predicación fiel de la palabra de Dios. Entonces al verdadero creyente no lo atraen las luces, al verdadero creyente no lo atraen las sillas más cómodas, el aire acondicionado. Al verdadero creyente no lo atraen ese tipo de cosas, lo bien vestido que viene el pastor, el carro en el que se monta el pastor, el yate que tiene allá estacionado fuera de su casa. Al verdadero creyente esas cosas no le importan. Para el verdadero creyente lo que le importa es que en ese lugar se predique la palabra de Dios. Que si nos tenemos que quedar sentados en el piso porque no tenemos sillas, gloria a Dios, allí se está predicando la palabra de Dios. Ay, pero es que allá hay sillas más bonitas. Allá hay valet parking que usted le entrega las llaves de su carro cuando llega y van y le estacionan el carro y cuando usted se va a ir vienen y se lo traen. ¿De qué me sirve eso si no se está predicando la palabra de Dios? Si estoy yendo a escuchar las cosas que se compró el pastor el fin de semana. Cómo su paternidad espiritual ha tenido creciendo a 150 iglesias. Eso no nos importa. Al creyente las cosas del mundo no le atraen. Al creyente le atrae que se está predicando la palabra de Dios. Para él es un deleite, es un regocijo. Nunca está completamente satisfecho por la palabra de Dios, sino que anhela más y más y más la palabra de Dios. Un verdadero creyente dice palabras como las que dijo David en el Salmo 119, desde el verso 97. Salmo 119, verso 97. Y yo quiero que usted mire cómo piensa un creyente de verdad. Yo quiero que usted vea cómo se expresa un creyente que realmente tiene el Espíritu Santo en su corazón. Mire las palabras de David. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Usted nota esas expresiones? La palabra de Dios le es más dulce que la miel. Verso 104. Atención a este último versículo. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esa persona tiene en una estima tan alta la palabra de Dios que le pueden llegar a ofrecer lo que sea, pero esa persona no va a cambiar la palabra de Dios por nada, porque sabe que su alma es alimentada por la palabra de Dios, no por experiencias, no por anécdotas, no por fenómenos, no por lo sobrenatural, no, por la palabra de Dios. Hermanos, aquel en quien mora el Espíritu Santo tiene oídos abiertos a la palabra de Dios. Parece que ahora toda la información que el mundo le pueda aportar ha pasado a un segundo plano en su vida. La música que antes escuchaba ya no le llena. Los lugares que antes frecuentaba ya no le son saludables. Las conversaciones vanas que tenía con algunas personas ya no le interesan. Ahora hay una voz que le seduce más, que le llama y a la cual él y ella responden. La palabra de Dios.
Y eso solo puede pasar en aquellos que han conocido a Dios, en aquellos a los que sus ojos y oídos le han sido abiertos y ahora observan con claridad al Señor. Estas personas comparan esas predicciones con la palabra de Dios y observan unidad, oyen, ellos obedecen. Por eso dice Juan, el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Pero el que no conoce a Dios va a entrar por estas puertas cuando se esté predicando la palabra de Dios y va a empezar a mirar para todos lados buscando esos fenómenos extraños y va a decir, no, pero en esta iglesia no hay mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas que el mundo le gusta hacer. Aquel que está en el mundo presta sus oídos al mundo, pero aquel que es nacido de Dios es selectivo en lo que deja entrar en sus oídos. Por eso Juan termina diciendo, en esto conocemos al espíritu de verdad y al espíritu de error. Este es el cuarto principio. El creyente atiende a la verdad. Nada le interesa más que escuchar la verdad. ¿Recuerdan cuando empezamos este sermón haciendo unas preguntas? ¿Cómo escoges el lugar en que congregar? Yo no sé si a usted le pasa, yo espero que sí. Pero inclusive para uno de creyente, hasta si va a comprar una casa, uno trata de buscar qué iglesia está cerca de ese lugar. Ya ni siquiera me importa tanto el vecindario, las escuelas o lo bonito del lugar. Para el cristiano lo primero que va a ir a buscar es ¿y qué iglesia hay cerca de este lugar? ¿Qué iglesia nos puede acoger? Eso es importante para una persona. Y cuando se va a mudar, después de estar en un buen lugar, esa persona también se pregunta, bueno, siento dolor porque no quiero abandonar este lugar. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a llevar a mi familia? Hermanos, ese tipo de cuestionamientos no vienen a la mente de una persona que no ha nacido de nuevo. Ese tipo de pensamientos llegan a una persona que ha sido regenerada, para la cual ahora la palabra de Dios, la iglesia del Señor, el Señor mismo es más importante que todo. Y en consecuencia entonces viven una vida que se acomoda a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona ha entendido que aquí en este libro está su sustento, aquí está su alimento. Esa persona ha entendido que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero si perdiere su alma. De nada, de nada. Pero el falso creyente, el que no es de Dios, vive toda su vida tratando de ganar el mundo. ¿Para qué? Para llegar al final de sus días y sentir que perdió todo su tiempo, que todo su esfuerzo, que todo su trabajo fue en vano. Qué triste, qué triste. Ahora, hermanos, pero nosotros, con ayuda del Señor y del Espíritu Santo, llegaremos al final de nuestros días, quizás no con todos los carros, con todas las casas, con todos los lujos, pero allá en el final de nuestros días tendremos una conciencia limpia, una conciencia tranquila, estaremos contentos de saber que invertimos nuestro tiempo en lo que valía la pena. Ahora sí voy a disfrutar los tesoros que Dios tenía preparado para mí en el cielo, donde son eternos, ¿verdad? Donde permanecen. No perdamos el tiempo en las cosas que perecen, sino aquellas que para vida eterna permanecen. Esa es la mentalidad del creyente verdadero. Y estos pasos nos ayudan a identificar, estos principios nos ayudan a identificar a un falso maestro, a un engañador. Porque a ellos no les interesa absolutamente nada lo que pase después de esta vida. A ellos lo que les importa es lo que está acá, lo que Dios les puede ofrecer acá, lo que podemos ganar acá. Siembra para que Dios te dé, entrega tus primicias para que Dios te entregue, pacta la palabra, sella la palabra de Dios. ¿Dónde están los de 500, los de 1000? Ellos tienen su mente centrada en las cosas de este mundo. Nosotros no.
Nosotros tenemos nuestra fe anclada a la roca que es Cristo. Por eso vendrán los problemas, vendrán las tormentas, y aquel que no está cimentado sobre la roca, ¿qué le va a pasar? Será llevado, ¿verdad? Pero a nosotros vendrán los problemas también, vendrán las circunstancias difíciles, pero estamos sobre la roca y nada nos va a derribar de ahí, porque Cristo sostiene a los verdaderos creyentes. Por eso dice que somos de Él, le pertenecemos a Él. Y si estamos en sus manos, ¿qué nos podrá separar de su amor? Principados, potestades, lo alto, lo profundo, lo presente, lo porvenir. ¿Qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Nada nos podrá separar de su mano. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de gloria, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es tan maravillosa, Señor, que en ella misma nos has dejado aquellos principios importantes que nos ayudan a llevar un camino correcto, Señor, en tu palabra. No nos dejaste a ciegas, Señor, sino que nos dejaste tu santa palabra por medio de la cual, como lo aprendimos hoy, podemos identificar quiénes te pertenecen, Señor, y quiénes no. Danos sabiduría, Señor, para poder identificar, Señor, aquellas personas que son anticristos, para alejarnos de ellos. Pero no solo alejarnos, sino también denunciarlos. Poder decir, Señor, que no te pertenecen y que están engañando a un pueblo, Señor. Padre, te doy gracias por tantos hombres y mujeres que tú has levantado que realmente son siervos tuyos, Señor. Te doy muchas gracias porque en este lugar, en esta iglesia, has levantado pastores que te aman, Señor, que te sirven, que se preparan, Señor, que no solo tienen una doctrina correcta, Señor, sino que también su comportamiento nos permite ver, Señor, que son hombres que pertenecen a ti. Gracias te damos, Señor, porque nos has puesto en un lugar donde se predica tu palabra, donde tú, Señor, eres lo más importante. Ayúdanos, Señor, a poder tener una relación personal contigo de tal modo que no solo seas una persona sobre la cual aprendamos, tengamos conocimiento, sino que tengamos una relación contigo y conozcamos quién tú eres, Señor. Que no solamente conozcamos la historia de Cristo, sino al Cristo de la historia, Señor. Oh Padre, gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias porque tu palabra se enseña a sí misma cuando la escudriñamos, cuando la buscamos, cuando pasamos tiempo, Señor, en ella. Es inescrutable la cantidad de conocimiento que tu palabra nos puede ofrecer, Señor, a tal punto, Señor, que al sencillo lo hace sabio. Y todos nosotros éramos así, Señor, sencillos, pero tu santa palabra nos da sabiduría, Señor. Y no sabiduría para gloriarnos a nosotros mismos, sino sabiduría para reconocer que tú eres quien merece toda la gloria, porque eres tú quien nos capacita y nos instruye. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu santo nombre. A ti sea todo honor y toda gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.